Alumnos, bienvenidos a su materia de régimen fiscal de personas morales. Bienvenidos a esta semana 3. ¿Qué tocaremos en esta semana 3? Se llama lo que son los pagos provisionales y se llama también lo que es la deducción de inversiones. Vamos viendo rápidamente esta parte. Nos dice que el artículo 14 de Ley de Impuesto sobre la Renta, nosotros debemos de determinar pagos provisionales. Pagos provisionales que son mensuales, de alguna manera, y que estos pagos provisionales nos vamos a determinar o se van a determinar con base en una estimación, en un monto estimado que la propia autoridad, que la propia autoridad nos dice el procedimiento de cómo lo vamos a ir haciendo cada uno de estos. Y en este sentido, nos dice que los pagos provisionales del artículo 14 se van a obtener de la utilidad fiscal estimada, la cual se debe de multiplicar por un coeficiente de utilidad el cual se debe de obtener con base en la primer fracción de este artículo. A esa utilidad o ese coeficiente se le va a multiplicar por los ingresos nominales. Estos ingresos nominales son los que nosotros vamos a ir determinando de lo que es nuestras ventas normales. Recordando que en la semana anterior vimos los momentos de acumulación de los ingresos y tenemos tres momentos, entonces con base en eso es que nosotros vamos a ir acumulando. Como estamos hablando que son pagos provisionales, estos pagos provisionales se van a ir determinando de alguna manera con base en lo que es desde el inicio del ejercicio, ingresos desde el inicio del ejercicio hasta el último día del mes en el que nosotros lo vayamos a determinar. A esto, ya que tengamos esa utilidad fiscal estimada, lo que nos dice la autoridad, o en este caso lo que nos menciona la propia ley, nos dice que nosotros debemos de alguna manera de restarle a esta utilidad fiscal, le podemos restar las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores para determinar de alguna manera lo que es la utilidad y asimismo también le podemos disminuir lo que sería la PTU del ejercicio. Bueno, también es importante mencionar que en el tema de los pagos provisionales, como lo veíamos anteriormente, nos indica que estos pagos provisionales deben de ser determinados de alguna manera, como decíamos, con el coeficiente de utilidad. Este coeficiente de utilidad, lo que mencionaba referente al primer párrafo de lo que es la ley, del impuesto sobre la renta, artículo 14, nos dice que el coeficiente de utilidad lo vamos a determinar prácticamente con base en lo que es mi utilidad fiscal entre mis ingresos nominales. Así es como vamos a determinar este coeficiente de utilidad que nosotros vamos a ir utilizando de alguna manera en o a lo largo de lo que es nuestro ejercicio fiscal. Bien, en esta determinación de los pagos provisionales, vamos a ver que estos pagos provisionales los vamos a multiplicar, esa utilidad que vamos a tener de ingresos multiplicados por el coeficiente de utilidad que nos dan una utilidad fiscal estimada, a eso restarle pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, restarles la PTU, vamos a obtener el resultado o nuestra utilidad fiscal, la cual multiplicamos por la tasa del 30%, como aquí nos hace mención de alguna manera la propia ley. Nos está indicando que nosotros vamos a tener que multiplicarlo por la tasa del 30% nuestros ingresos. Esta es la fórmula general para la determinación de los famosos pagos provisionales. Vamos a tener que a los ingresos nominales, como se mencionaba desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del periodo, los vamos a multiplicar por un coeficiente de utilidad para obtener una utilidad fiscal estimada. A esta utilidad fiscal, que acá abajo la vuelvo a desglosar, nos dice que vamos a restarle los las pérdidas fiscales, perdón, de ejercicios anteriores y también la PTU para obtener una utilidad fiscal que sería nuestra base para el cálculo del impuesto. Esta base la vamos a multiplicar por la tasa del artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta, que es el 30%, y obtenemos lo que es el impuesto sobre la renta del periodo, ¿sí? A cargo.
A esto, aún así, nos dice la propia ley que también le vamos a tener que restar los pagos provisionales anteriores. Lo que nosotros hemos pagado anteriormente hay que restarlo porque estamos jugando con un efecto de acumulación y con eso obtendremos lo que es el ISR a pagar del ejercicio. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo funciona. Tenemos, por ejemplo, una empresa que inicia operaciones en el mes de junio, como estamos hablando que es el primer año, pues de alguna manera tendremos que ir acumulando mes a mes nuestros ingresos y posteriores tendremos que irlos acumulando con los pasados. Por eso es que nuestra fórmula inicia ingresos en el mes de junio, ingresos del periodo, que son los 32,000 pesos. Me dice que le voy a sumar lo que son los ingresos nominales anteriores. Como la empresa inició en el mes de junio, no hay ingresos anteriores, por lo cual mis ingresos nominales acumulables son los mismos 32,000 pesos, se multiplica por el coeficiente, no tenemos un coeficiente porque es nuestro primer ejercicio. Ahora bien, ese primer ejercicio vamos a tener cero, por lo que es todo el año que vamos a iniciar, vamos a tener cero, ¿sale? De alguna manera. Tenemos que ir acumulando los ingresos. Para el mes de julio, perdón, tenemos 45,000 pesos de ingresos, más mis ingresos anteriores de 32, ahora mis ingresos nominales acumulados son 77. Agosto, en el periodo tuve 51,200, más los anteriores de 77, tengo ingresos de 128 y así sucesivamente hasta llegar a diciembre. Recordemos que cuando hablamos en materia fiscal de un ejercicio, estamos hablando de un año de calendario, del 1 de enero al 31 de diciembre. Ahora bien, nuestro siguiente tema es la deducción de inversión que está amparada en el artículo 31. Para iniciar lo que es una deducción de inversión, tenemos que entender que cuando hablamos de materia fiscal, como lo veíamos también en semana anterior, en tema de las deducciones, nos dice que la palabra inversiones no es otra cosa más que lo que conocemos contablemente como activos fijos o, conforme la norma de información financiera, la famosa propiedad, planta y equipo. Nos dice que de alguna manera el concepto que interviene primeramente es el famoso monto original de la inversión. ¿Qué es el monto original de la inversión? No es otra cosa más que el valor del bien que nosotros estamos adquiriendo y que obviamente este puede aumentarse con base en lo que son algunos conceptos, como el tema de la instalación, el tema de la preparación física, entregas, fletes, transportes, acarreos, seguros y demás conceptos que de alguna manera nosotros podemos integrar al monto original de la inversión. Ahora bien, ¿cómo vamos a determinar esta deducción de inversión? Bueno, esta deducción de inversión es la que conocemos nosotros también conocida como lo que es el tema de la depreciación. Aquí en el artículo 31, en el siguiente párrafo, nos dice que los contribuyentes deben de determinar multiplicándolo por un factor de actualización, ¿sí? El cual interviene con base en la siguiente fórmula. Nos dice que vamos a actualizar desde el mes en que se adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio, ¿sale? En el que se utilizó el bien. Así es como año con año tenemos que ir actualizando nuestro bien. ¿Vale? No significa que ya en un año lo hice y en el siguiente no, no, tengo que irlo actualizando hasta que disminuya su valor casi a la totalidad. ¿Vale? Nos dice el siguiente párrafo aquí de la lámina que cuando sea impar el número de meses, pues obviamente nuestra fórmula va a cambiar un poquito, porque igual lo vamos a actualizar desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad del mes inmediato posterior a la mitad del periodo. ¿Sale? Es muy similar con el tema de la deducción. Ahora bien, esta es la fórmula que nosotros conocemos normalmente para hacer el tema de la determinación de estos pagos, de esta deducción de inversión. Tenemos monto original de la inversión, que es lo que mencionábamos. Le vamos a aplicar un porcentaje máximo de aplicación. ¿Dónde se va a encontrar? Prácticamente se encuentra en lo que es el artículo eh, 34 para los diversos activos y en el artículo 35 para lo que es las maquinarias. Eso nos va a dar como resultado algo que conocíamos como depreciación anual. Recuerden que estamos utilizando el método de línea recta. Eso lo vamos a dividir entre los días del ejercicio y eso nos da una depreciación diaria. Multiplicado por los días que estamos usando el bien en el ejercicio, vamos a tener una depreciación proporcional. Eso vamos a aplicar el factor de actualización que veíamos en la lámina anterior y con eso tendríamos el esquema de la deducción de inversión. Ahora bien, aquí yo coloqué cuáles son de alguna manera
las fórmulas para la determinación del factor de actualización. Primera fórmula es cuando tengo o mi bien fue utilizado un periodo de meses pares, o el siguiente es cuando utilicé en un periodo impar. Aquí coloqué los fundamentos legales de lo que son los porcentajes donde se encuentran en qué artículo: 34 para diversos activos y 35 para el esquema de maquinaria. Aquí tenemos de alguna manera un ejemplo de lo que sería la aplicación de una deducción de inversión. Tenemos una maquinaria que costó 1.123.200. Su fecha de adquisición fue el 12 de julio del 2016, por lo cual al cierre del ejercicio del 2016 tendremos que hacer la determinación de esta deducción de inversión. ¿Cómo? Vamos a tomar en cuenta nuestro monto original de la inversión, que es 1.123.200, multiplicado por el porcentaje máximo. En este caso, aplicamos el 10%, que es el porcentaje general que nos dice de alguna manera la ley del impuesto sobre la renta, lo cual nos da 112.320 como la depreciación anualizada de 2016, pero obviamente esto es para un año completo. En este caso, nosotros como utilizamos el bien o lo compramos a mediados de año, nosotros tenemos que seguir la fórmula para determinar una deducción de inversión proporcional. En este caso lo voy a dividir por los días del ejercicio. En este caso son 366, porque estamos hablando de un año bisiesto, lo cual nos da una depreciación diaria de 306.89 multiplicada por los días de uso del bien. Ok, me estaciono aquí. ¿Cómo utilicé o cómo obtuve esos días de uso? Muy bien. Como de alguna manera el bien se compró el día 12 de julio, quiere decir que a partir del día 12, considerándolo en adelante, yo estoy utilizando mi bien. Sabemos que en el mes de julio tiene 31 días, le voy a restar 11 días, que son los que yo no había comprado todavía el bien. Entonces a 31 menos 11 me da estos 20 días que yo tengo acá. Y de ahí empiezas mi conteo. 20 días se utiliza en julio, en agosto 31, septiembre 30, octubre 31, noviembre 30 y diciembre 31. Por lo cual, de aquí es donde obtuve esos 173 días que estoy multiplicando acá como días de uso de ese bien. Eso obviamente multiplicado por la depreciación diaria me da mi depreciación proporcional de 2016. Ahora bien, tengo que multiplicarla por mi factor de actualización. ¿Cómo obtuve el factor de actualización? Me regreso. Los meses que yo utilicé desde que compré mi bien son 6 meses. Recordemos que tenemos una primera mitad, como dice la regla, y una segunda mitad. Mi primera mitad es de julio a septiembre, segunda mitad de octubre a diciembre. Entonces, siguiendo la fórmula, me dice que yo voy a actualizar mi bien desde el INPC, desde el mes en el que adquirí el bien y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en el que lo estoy utilizando. Regresándome, entonces, el último mes de la primera mitad de septiembre y mi mes de adquisición es julio. Por lo cual, yo en mi fórmula pongo mes de adquisición, julio. Último mes de la primera mitad es septiembre, que es el que tenemos aquí. Primera mitad, último mes. Sustituyendo los valores con las tablas de INPC que las presentaciones anteriores ya les coloqué, me da un factor de actualización del 1.0089, el cual es el que estoy aplicando acá. Mi depreciación multiplicada por mi factor de actualización, eso voy a obtener lo que se llama una deducción de inversión de 53.563.66. Eso significa que en el año de 2016, a su cierre, cuando yo hago el cálculo de mi impuesto sobre la renta anual, que hago también este cálculo, yo voy a poder deducir, en lugar de 112.000, como fue parcial, solamente 53.563.66 pesos. Aquí también les manejo lo que es la tabla de los INPCs al mes de agosto del 2024. Y bueno, eso sería todo por esta semana. Espero les haya quedado claro y nos vemos.